Bienvenidos todos los hermanos. Hoy pues tenemos 3 capítulos y vamos a aprovechar lo máximo para ya entonces iniciar con la lectura del capítulo 21, 22 y 23. Todos los capítulos de la Biblia nos entregan grandes bendiciones. Bueno, vamos entonces ya a dar inicio a la lectura del capítulo 21. Levítico capítulo 21. Y Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por su muerte en sus pueblos, mas por su pariente cercano a sí, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará porque es príncipe en sus pueblos, haciéndose inmundo. No harán calvo en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque los fuegos de Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Mujer ramera o infame no tomarán, ni tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Lo santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová vuestro santificador. Y la hija del varón sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre amancilla, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchió su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza, ni romperá sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre o por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Y tomará él mujer con su virginidad, viuda o repudiada, o infame, o ramera, estas no tomará, mas tomará virgen de sus pueblos por mujer, y no amancillará su simiente en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: el varón de tu simiente en sus generaciones, en el cual hubiere falta, no se allegará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual hubiere falta se allegará, varón ciego, o cojo, o falto o sobrado, o varón en el cual hubiere quebradura de pie o rotura de mano, o corcovado, o lagañoso, o que tuviere nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o campañón relajado. Ningún varón de la simiente de Aarón sacerdote, en el cual hubiere falta, se allegará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová. Hay falta en él, no se allegará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y las cosas santificadas comerá, pero no entrará del velo adentro, ni se allegará al altar, por cuanto hay falta en él. Y no profanará mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Bueno, mis hermanos, tenemos entonces en el capítulo 21 las regulaciones para la conducta de los sacerdotes, donde Jehová cuidadosamente le da a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminaran por un muerto en sus pueblos. Sin embargo, hace la acepción por su madre, su padre, su hijo o su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la que no haya tenido marido. Bueno, por ella se contaminará. ¿Qué es eso? Bueno, que cuando habla de contaminarse se refiere a tomar parte en un servicio funerario, entrar donde yacía el muerto, donde estaba esa persona siendo velada. La orden era que no se contaminara por ningún muerto. Sin embargo, abre paréntesis acá, dándole prioridad
a sus padres. De esa manera honra a sus padres asistiendo al velorio a despedir a sus progenitores. También hace referencia a su hermana que fuese virgen, que no haya tenido a varón, que no haya conocido varón, o a su hermano. Y entonces le recuerda que no se contaminaría por cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo, porque una vez que ellos pisaran el lugar donde estaba esa persona muerta, entonces ellos quedarían inmundos. Era o es la recomendación que Dios le dio a los hijos de Aarón. Le dice que no se hiciera calva en su cabeza, ni se cortara la punta de su barba, y tampoco en su carne hiciera rasguño, que no hiciera nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque le hace referencia en el versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ustedes ofrecen las ofrendas encendidas, el pan de Dios lo ofrecen. Y por ser esa la función sacerdotal santa que tienen en sus vidas, ellos debían tener siempre en su cuerpo, en su vida, esa característica de pureza, de santidad. Hay una parte acá en el versículo 7 donde le da un consejo muy importante. No te vas a llegar a mujer ramera o infame. Mujer infame se refiere a una mujer obscena, inmoral, de bajo testimonio, manchada, es decir, con un testimonio inadecuado. No te vas a llegar a ella, no te vas a casar con ella, ni con una mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y le hace la salvedad de qué característica debía tener la mujer para ser tomada por esposo. Entonces le dice, no con mujer ramera, no con mujer infame, que no fuese repudiada, que estuviese una mujer sin manchas. Ese era el sabio consejo, o es el sabio consejo, hermanos, para todo varón de Dios. Y fíjense que vamos a pasarnos rapidito al capítulo 44, versículo 22 del libro de Ezequiel, donde hace referencia también a la característica que debía tener la esposa del sacerdote. Y dice así en la palabra de Dios, en el capítulo 44 del libro de Ezequiel, versículo 22. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Miren cómo esto se va compaginando, cómo Dios instruye a su pueblo. Y recordemos la función, el alto privilegio que tenía el sacerdote, y qué importancia, hermano, trae consigo la esposa de estos varones, la mujer que ellos debían escoger para ser su compañera de vida. Tenía que ser del linaje de Israel, tenía que ser virgen, gozar de buen testimonio, y si tomaban una mujer viuda, podía ser, según lo que nos dice Ezequiel 44:22, pero tenía que ser viuda de un sacerdote, que hubiese sido entonces esposa de un sacerdote que haya fallecido. Fíjense los requisitos, y qué bonito cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Jehová. Porque usted cree que esto es solamente para los levitas. Hermano, usted es llamado a ministrar en la casa de Dios. Usted es hijo de Dios. Y qué bueno es que usted ponga en práctica estos consejos dados de Dios. Que usted ponga sus ojos en una mujer virtuosa del pueblo de Dios. En una mujer que goce de buen testimonio.
que no sea una mujer perversa, inmoral. Al contrario, que usted busque en esa mujer, en su compañera de vida, esa cualidad que viene y que demanda a Dios. Y lo más importante, cuando le toque en la época de amores, porque es un proceso por el cual todo ser humano pasa, que usted fije la vista y le pida a Dios dirección para escoger su compañera de vida. Qué bonito es conocer hermanos con tantos años de matrimonio, porque Dios bendijo esa unión, porque no miraron la apariencia física, la atracción, miraron la aprobación de Dios. Y aquí entonces es un reconocimiento a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere que usted mezcle su simiente santa con una simiente que no sea de Dios. Eso es importante, hermano. Es sumamente valioso cada recomendación que Dios nos da para que las tengamos en consideración. Y dice en el versículo 8, le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofreces y tiene que ser santo para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Le dice, la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, si comenzare a hacer lo malo, a su padre deshonra por la función tan elevada que tiene su padre y que tenía que ser, hermano, quemada al fuego. Miren esto, la manera en que Dios erradicaba el mal de raíz. Aquí no habla de que el padre, que era su sacerdote, entonces por el pecado de su hija que comenzaba a fornicar, que fuera y entregara un becerro o un carnero o unas tórtolas. No. Recordemos algo que es de suma importancia. Pecados que los hombres cometían que Dios no permitía ningún sacrificio. Lo leímos en el capítulo 20, cuando habían pecados inmorales de los cuales Dios había castigado la población de Canaán, o era el motivo por el cual esa nación sería extirpada de la faz de la tierra. Y no había sacrificio que pagara esa falta. No había ternero, no había becerro, no había cordero, no había tórtolas que justificaran y exoneraran estos pecados. El veredicto dado de Jehová era quemarlos, apedrearlos, cortar del pueblo. Era decir, en otras palabras, debían morir. Y aquí vemos en este plano que la hija del sacerdote, de comenzar a fornicar, pues debía ser quemada al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar esas vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Recordemos que este era un símbolo de dolor, de luto, de tragedia. Cuando aquellos jóvenes, Nadab y Abiú, fueron muertos al ofrecer un incienso extraño, a Aarón y a sus hermanos se le prohibió que ellos descubrieran su cabeza o rasgaran sus vestidos. Prohibido. ¿Por qué? Porque era determinación de Dios. No debíamos hacer estos actos que llevaban duelo, que encerraban luto, tragedia. No debían hacerlo. Dice entonces que no debían entrar en donde había alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminarán. Recordemos esto. Aquí está hablando del sacerdote del cual estaba encargado, específicamente aquel que vestía las vestiduras sacerdotales, y había sido derramado la unción del aceite de la santa unción sobre su cabeza. Ese sacerdote ni aun por sus padres ni por su madre se debía contaminar. Es más, ni siquiera podía salir del santuario ni profanar el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque la consagración por el aceite de la unción estaba sobre él. Esa persona, ese sacerdote en función, no le era permitido estar ni siquiera en el velorio de sus padres. Y aquí se lo explica Jehová de una manera clara.
porque el aceite de la consagración de tu Dios está sobre ti. Y le dice, nuevamente le da la recomendación, vas a tomar por esposa a una mujer virgen. No vas a tomar viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomarás de tu pueblo una virgen por mujer. ¿Para qué? Para que no profanes tu descendencia en tu pueblo, porque yo soy Jehová el que lo santifico. Hermano, todos estos consejos, todas estas ordenanzas dadas de Dios a su pueblo, si nosotros lo hacemos, en ellos viviremos, nos enseña la palabra. Y qué bonito que usted ponga su oído, su corazón, sus manos, sus pies a dejarse dirigir por la voz de Dios. Esto es, hermano, esto nos da vida. Usted sabe que un matrimonio sano es bendición para la sociedad, para la iglesia, para sus hijos, pero un matrimonio mixto, donde su compañero o su compañera no comparta la fe, es totalmente difícil para sus hijos, para la iglesia. Entonces, cuando nosotros tomamos en consideración todos estos mandamientos y los ponemos en práctica, traen a nuestra vida bendición, traen a nuestras vidas gozo, paz, porque el Señor nos ha ordenado, nos ha dado las instrucciones para que nosotros las sigamos, no para que nos creamos sabios en nuestra propia opinión. He escuchado a muchas personas, muchos hombres virtuosos, de mucho talento, que han escogido mal su compañera de vida y hoy en día están solos porque su compañera no comparte la misma fe. Y qué triste, porque una vez ya embarcados en ese tren no se pueden separar. ¿Y a qué nos referimos a eso, hermano? Un matrimonio sano, santo, nos ayuda a llegar con mayor facilidad al cielo. Pero un matrimonio que no tenga la dirección de Dios, usted por no haber escuchado los consejos de Dios, entonces ese matrimonio mal formado nos puede arrastrar al infierno. Es duro, es duro. Lo mejor es pedir de Dios la dirección. Ya las recomendaciones están escritas en la palabra de Dios, ya no hay que añadirle ni quitarle. El consejo dado de Dios a sus hijos es: no tomes mujer que sea repudiada, que sea infama, que sea ramera, no. Escoge una mujer virtuosa, una mujer que tenga la herencia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Nos dice aquí la palabra. Mire, eso es lo bonito, hermanos, de estudiar la palabra de Dios, que el Señor con tanto amor nos da los detalles. ¿Por qué nos ordena eso? ¿Por qué lo dice? Bueno, Él nos dice para que no profanes tu descendencia en tu pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová el que lo santifico. Y así, hermano, de esa manera bonita debemos de tratar siempre de caminar escuchando la voz de Jehová. Y le dice entonces: si hay alguno de tu descendencia que naciere con defecto, que fuera ciego, cojo, mutilado, que tuviese alguna quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine, o alguna enfermedad, alguna cosa que no está de acuerdo a lo que ellos deben representar, entonces ellos no pueden ser sacerdotes. Sin embargo, el pan de Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, ellos podrán comer. Miren lo bondadoso que es Dios. Pero no se deben acercar tras el velo, ni se acercarán al altar, por cuanto hay defectos en ellos, para que no profanen el santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Moisés dio a conocer todos estos consejos para la descendencia de Aarón. Miren qué bonito cuando usted se sienta a leer y a escuchar las recomendaciones de Dios, el por qué le dicen que lo hagan o el por qué le dice que no lo haga. Así de bondadoso es nuestro Dios, nos instruye para que, haciendo nosotros su voluntad, en Él nos deleitemos. Eso es lo que trae a nuestras vidas si nosotros oímos atentamente la ley de Jehová. Y en ellos y en estos mandamientos nos deleitamos en gran manera. Recordemos lo que dice el Señor:
su simiente será poderosa en la tierra. Eso es lo que trae, hermano, la bendición de guardar la ley de Jehová, de ponerla por obra, de no menoscabar ninguno de sus mandamientos. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 22 del libro de Levítico. Levítico capítulo 22. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel, y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican. Yo Jehová. Diles: todo varón de vuestra simiente en vuestras generaciones que llegare a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, de delante de mí será cortada su alma. Yo Jehová. Cualquier varón de la simiente de Aarón que fuere leproso, o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Y el que tocare cualquier cosa inmunda de mortecino, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual seré inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua. Y cuando el sol se pusiere, será limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque su pan es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, para contaminarse en ello, yo Jehová. Guarden, pues, mi ordenanza, y no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanaren. Yo Jehová que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote, ni el jornalero, no comerá cosa sagrada. Mas el sacerdote, cuando comprare persona de su dinero, ésta comerá de ella, y el nacido en su casa, éstos comerán de su pan. Empero la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su mocedad, comerá del pan de su padre, mas ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella su quinto, y darálo al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, y no les harán llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda por todos sus votos, y por todas sus voluntarias oblaciones que ofrecieren a Jehová en holocausto, de vuestra voluntad ofreceréis machos sin defecto de entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de paces a Jehová para presentar voto, u ofreciendo voluntariamente, sea de vacas o de ovejas, sin tacha será acepto. No ha de hacer en él falta. Ciego o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será acepto. Herido o magullado, rompido o cortado, no ofreceréis a Jehová, ni en vuestra tierra lo haréis. Y de mano de los hijos de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas falta, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: el buey o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová.
y sea buey o carnero, no degollaréis en un día a él y a su hijo. Y cuando sacrificareis sacrificio de hacimiento de gracias a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y ejecutadlos. Yo Jehová. Y no mancilléis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Bueno, seguimos escuchando las recomendaciones de Jehová cuando le dijo a Aarón y a sus hijos por boca de Moisés que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Y hace su firma o sella con esa expresión yo Jehová. Le dice a todo varón de sus descendencias en vuestras generaciones que se acerquen a las cosas sagradas, a los hijos de Israel, lo que han consagrado, teniendo entonces la inmundicia sobre sí. El que tenga esto será cortado de mi presencia. Aquellos varones a los cuales no mantuvieran entonces en alta estima todo lo que el Señor les ha ordenado, entonces dice que serán cortados de la presencia de Dios. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso, que padeciese de algún flujo, esa persona no podía comer de las cosas sagradas hasta que estuviese limpio, pues el que tocare cualquiera cosa de cadáveres o hubiese en él derramamiento de semen o hubiese tocado algún animal inmundo, cualquiera de estas cosas, él pasará a ser inmundo y tenía entonces que esperar a que estuviese limpio para poder comer de las cosas sagradas. Debía lavar su cuerpo con agua y cuando el sol se pusiere, cuando el sol ya se ocultare, entonces ya su inmundicia habría pasado y después entonces sí podía comer de las cosas sagradas, porque Dios le había provisto a esa descendencia el pan de la casa de Dios, y le hace referencia y le dice, porque su alimento es, sí lo van a comer, pero cuando estén limpios, cuando hayan cometido alguna de estas faltas o sucediera algo de esto, no pueden comerlos hasta después de la caída del sol, donde ellos debían estar limpios, lavados sus cuerpos con agua, para entonces sí proceder a comerse del sustento del cual Dios le habría provisto a todos los descendientes de Aarón. Dice, qué cosa mortecina o despedazados por fiera, nada de eso debían comer, no debían de contaminarse en ello. Guarden, le dice en el versículo 9, le dicen guarden mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Y hace alusión a esto, recordando, hermano, lo que sucedió con estos jóvenes que profanaron el lugar santo de Jehová y lamentablemente murieron sin dejar descendencia. Les dice en la palabra acá, en el capítulo 22, que nadie extraño podía comer de las cosas sagradas, que el huésped que tuviese el sacerdote o el jornalero, nadie de ellos podían comer las cosas sagradas. Pero hace aquí un paréntesis, cuando el sacerdote comprara algún esclavo por dinero, pues este esclavo tenía la oportunidad de comer de esta porción separada para los sacerdotes, así como también el que había nacido en su casa podrá comer de su alimento. Le dice que si la hija del sacerdote estaba casada ya con varón extraño, fíjense esto, con varón extraño, con uno que no fuese del pueblo, ella no podía comer de la ofrenda sagrada, pero que si la hija del sacerdote quedaba viuda o repudiada,
y ella no tuviera hijos y hubiese vuelto a la casa de su padre, pues a buscar refugio de su padre, como lo había hecho en su juventud, pues ella podía nuevamente comer del alimento de su padre, pero que ninguno extraño comiera de él. Miren lo bonito que es Dios cuando toma en consideración todas las situaciones que pueden ocurrir en la vida de la familia sacerdotal. Miren qué cosa, Dios. De verdad que a medida que uno va leyendo, se va dando cuenta la personalidad de Dios en el sentido cuidadoso de dar órdenes estrictas, pero que presenta un abanico de opciones que se pueden presentar a lo largo de la vida de aquellos que ejercen el sacerdocio, y también les presenta la solución a cada uno de estos acontecimientos. No hay nada que inventar. Todo Dios lo tiene descrito de una manera detallada, a tal modo que lo entendamos y así ponerlo por obra. Y le dice que el que por hierro comiere cosa sagrada va a añadir a eso una quinta parte que dará al sacerdote con la cosa sagrada. No deben profanar las cosas santas de los hijos de Israel, porque Dios los apartó. Y cualquier persona que llevara la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas, ¿por qué? Porque dice el Señor, yo soy que lo santifico. Esto está dedicado a al grupo sacerdotal, pues, que estaban al servicio de Jehová, y define con sumo cuidado quiénes tenían la posibilidad de comer y quiénes no. Y esto nos hace recordar a aquella situación vivida por David cuando llegaron entonces a este lugar, a ese pueblo, donde el sacerdote le dio de las cosas santas preparados porque tenían hambre. Pero vieran que hacemos aquí este recordatorio, porque Jesucristo también mencionó esta experiencia, y el sacerdote lo que tenía para ofrecer era la comida de ellos, que estaba destinado solamente a ellos. Aquí vemos la recomendación en las órdenes dadas de Jehová. Miren cómo todo esto tiene coincidencia. Y dice que lo que le preguntó el sacerdote a David y a sus hombres era, pero ustedes están alejados de mujer. Y David le dijo, sí, nosotros tenemos ya hace días que nosotros no tocamos mujer. Y pues el sacerdote decide darle de la ración del alimento que solamente le era permitido a el grupo de la familia de Aarón. Miren cómo Jesucristo también hace esta mención cuando aquellos fariseos le criticaron porque estaban comiendo de las cosas en sábado, y le dicen, pero ustedes no recuerdan lo que pasó, David, cómo él y con los que él estaban comieron de la ración del sacerdote, lo cual no les era permitido sino a los sacerdotes. Y entonces miren cómo todo va encajando. Aquí el sacerdote, al preguntarle entonces a David que si se habían abstenido de mujeres, estaban cuidadosamente poniendo en práctica la orden de Jehová. Y estamos seguros entonces que a David le tocó haber dado la quinta parte de lo que le había dado el sacerdote, porque así estaba estipulado en la ley. Y bueno, vemos entonces cómo Dios detalladamente va describiendo la función que ellos debían tener con el uso de su alimento, que era cosa muy santa. Habla también este capítulo, hace referencia sobre las ofrendas aceptables y las no aceptables. Jehová le dice, dile a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que están allí con ustedes ofrecieren ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que esto sea aceptado, tienen que ofrecer machos sin defecto de entre el ganado vacuno, es decir, de entre el ganado de las vacas, de los toros, de entre los corderitos, de entre las cabras. Nada que tenga defecto lo van a ofrecer, porque si ofrecen algo defectuoso, no será acepto. No lo voy a recibir. Igual cuando alguno ofreciere un sacrificio de ofrenda de paz para cumplir un voto o una ofrenda voluntaria, sea de vaca, sea de oveja,
tienen que hacerlo sin defecto. Nada que un animalito que esté ciego, que esté perniquebrado, que esté mutilado, que esté verrugoso, que esté lagañoso, que esté roñoso. Nada de esto pueden entregarlo como ofrenda a Jehová. No está apto, no lo voy a recibir. Nada. Jehová espera que Él nos ha dado lo mejor, la grosura de la tierra, la grosura de los animalitos, pues respondamos a esta bondad de Jehová entregándole a Él lo mejor. Ese sacrificio que nos agrade entregarlo, que lo hagamos con desprendimiento feliz y no con dolor, no separando lo peor para el Señor. Porque si Dios actuara así con nosotros, que nos diera lo peor, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros entonces cuando usted propone en su corazón que ha recibido de Dios tantas bendiciones? Qué alegre se pone el corazón de Dios cuando usted separa lo mejor, la grosura, lo primoroso, lo más lindo que Dios le ha dado y usted lo entrega con aquel gozo y aquella alegría. ¿Ustedes creen que el corazón de Dios no se siente contento al ver que sus hijos corresponden a la benevolencia y a la bondad que de Él a diario nos da? ¿Verdad que sí? Y eso es lo que el Señor nos ordena y dice: guarden mis mandamientos y cúmplanlos, no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de ustedes, porque yo los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Ese favor grande que el pueblo de Dios recibió al haber sido objeto de la benevolencia y el poder de Dios, también en nosotros podemos decirlo. El Señor Jehová nos sacó de Egipto, de esa tierra del pecado donde estábamos esclavos, y nos ha llamado a la libertad, a esa libertad de vivir en santidad. Entonces, hermanos, es de mucha bendición, es de gran relevancia para que nosotros consideremos cada punto que Dios nos enseña a través de su palabra. Bueno, ya se nos está acabando la hora, pasa rapidito, vamos rápido entonces a escuchar el capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y cegareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de 1 hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado 7º, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida,
que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año, en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos, serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de sus pueblos. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Jehová. Entre a los 15 del mes séptimo, cuando viereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos con frutos de árbol hermoso, ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová. Bueno, tenemos entonces que el capítulo 23 nos detalla con suma delicadeza las fiestas que Jehová había establecido. Y estas fiestas solemnes de Jehová, que son varias fiestas, pertenecían al Señor y enfatizaban su divina participación con la comunidad. El profeta Isaías, en el último capítulo de su libro, nos hace referencia en el versículo 23, y de mes en mes, y de
De día en día vendrá toda carne en los días de reposo. El día sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Y será, miren esto, ¿por qué les hago la salvedad sobre esta primera fiesta? Porque es la primera que se menciona en el capítulo 23 de Levítico. El profeta Isaías les recuerda al pueblo que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. El Señor se goza con su pueblo. Y muchas personas a veces piensan que la vida del creyente, de la persona que le sirve a Dios, es monótona, aburrida, y no es así. El Señor se regocija con su pueblo y estableció fiestas para entonces tener en consideración ese deleite que tiene la congregación al unificar voces, al unificar fuerzas para reunirse a agradecer a Dios. ¿Y cuál es entonces el primero? El día de reposo. En el versículo 3 de este capítulo dice, 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día será reposo. ¿Qué es? Santa convocación. Ningún trabajo vas a hacer. Ese día es de reposo para Jehová. Donde quiera que habites, donde quiera que estés, tú vas a deleitarte en ese día que Jehová apartó desde la fundación del mundo. Miren qué lindo, qué bello es nuestro Dios. Nos da este día para deleitarnos en su presencia, hermanos. Y es fiesta, es convocación santa. Eso es el sábado. Y él recuerda entonces, esta es la primera festividad que menciona. Tenemos acá también el día o las Pascuas, que es la celebración de los panes sin levaduras, esa fiesta solemne que se instituyó en Egipto, fue celebrado por primera vez. En ese primer mes, a los días 14 de ese primer mes, entre las 2 tardes, será Pascua de Jehová. Y luego, estos 15 días siguientes van a ser solemnes. Allí se va a comer solamente pan sin levadura. Los 7 días comerán panes sin levadura. El primer día van a tener santa convocación. Ningún trabajo van a hacer. Van a ofrecerle a Dios ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque ese día marcó la historia del pueblo de Israel. El Señor preservó la vida de su pueblo, la vida de todo primogénito, y lo sacó con brazo fuerte, con brazo extendido, mano fuerte, para demostración del poder y del señorío de nuestro Dios. Le dice entonces que van a ser las fiestas de los primeros frutos, y en esa fiesta debía el pueblo entonces de Israel entregar al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué iba a hacer el sacerdote con esta gavilla? La iba a mecer delante de Jehová para que seáis acepto. Y al día siguiente del día de reposo, al día que ofrezcáis la gavilla, entonces vas a ofrecer un cordero de 1 año sin defecto en holocaustos a Jehová. ¿Por qué estas fiestas, hermano? Porque estas fiestas permitían al pueblo recordar todo lo recibido de Dios. Cuando Dios pedía, entonces pide que se le entregue la primicia de su fruto, es reconociendo que a Él debemos darle lo primero. Lo primero es para Él. Y eso yo lo he visto muchos hermanos que en la presente fecha tienen sus tierritas, sus lotecitos, y dan el primer fruto, lo traen a la iglesia, o su primer sueldo pues lo entregan como ofrenda a Dios, porque eso le agrada a Dios, hermano. Cuando usted le da a Dios el primer lugar, créame que Dios se alegra de esto. Dice también, menciona las fiestas de las semanas. En estas fiestas entonces ellos tenían que estar allí. En las fiestas de las semanas es lo que se llama pues las fiestas de la cosecha o Pentecostés, que eran 50 días después de la cosecha de la cebada, después que ellos habían participado entonces de haber entregado el primer fruto de su cosecha. Corrían entonces los 50 días, que era lo que llamaban las fiestas
de la cosecha o del Pentecostés. Seguido de eso venía entonces las fiestas de las trompetas. Luego venía el de la expiación, que se hacía cuando el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer ofrenda de expiación por el pecado del sacerdote y luego para presentar al pueblo de Jehová. Y después venían entonces las fechas de los tabernáculos. Aquí nos menciona la fiesta del Santo Sábado, la Pascua, panes y levaduras, ¿verdad? Las primicias que se entregaban a Jehová después de las fechas de los panes sin levadura. Venía entonces el Pentecostés, las fiestas de las trompetas, el día de la expiación y lo de los tabernáculos. Aquí se menciona entonces 10 fiestas, pero de estas 10 fiestas, 3 eran obligatorias que todo varón debía presentarse en Jerusalén. Claro, cuando ya ellos llegaron a la tierra prometida y Jerusalén queda como capital de esa tierra. ¿Y cuáles eran esas 3 fiestas? Bueno, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de la semana o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas tenían que compadecer, todo varón debía estar en esta fiesta. Recordemos que Jesús fue educado con todas estas celebraciones, hermanos. Ellos se presentaban a Jerusalén a presentar, porque era mandato de Dios, y lo que Dios nos ordena, nosotros con devoción debemos cumplirlo. Es bendición para su pueblo, bendición para cada creyente, y Dios se regocija, hermano, cuando nosotros entendemos que cuán bueno, como lo dice el Salmo, ¿verdad? Cuán bueno es habitar todos los hermanos cuando usted se reúne en la casa de adoración a Dios y usted reconoce a Dios como su Rey, como único digno de toda honra y toda gloria. Y ese sentir lo tiene el pueblo, lo tiene la hermandad. Hermano, allí habita el Señor. Lo dice la palabra. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted llega al lugar que ha sido consagrado, apartado para rendirle culto de adoración a Dios, y sus labios se abren y usted expresa del fondo de su corazón un amén, una acción de gracia, un aleluya, un gloria a Dios. Allí, en esas expresiones de alabanza, allí habita el Señor. Entonces, estas fiestas que el Señor convocaba hacían fortalecer los lazos de intimidad entre Dios y su pueblo. Son de beneficio, claro que traen beneficio. Y hoy por hoy podemos decir que estas fiestas siguen cada semana, cada sábado nosotros tenemos santa convocación y así programaciones que la iglesia convoca para edificación de nuestras almas. Entonces no rechacemos estas convocaciones que Dios nos ha dado, porque traen bendición al alma.